bisschen Masel. Wie nimmt man ein bisschen Glück? Das Räderle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen. Señora Flora Tauber, ella es hija de Sonia Brown, sobreviviente de la Shoah. Ella nos contará esta tarde los recuerdos y vivencias que su madre compartió con ella de los momentos que le tocaron vivir en la Shoah. Flora, por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Qué mejor comenzar esta charla con todos ustedes que escuchando la música que le era tan querida para mi mamá y mi tía Esther. Vinenmen a Bisselen Mazel. ¿Dónde encontrar un poco de suerte? Entonces, es para mí un honor poder estar hoy con todos ustedes y compartir algunas de las experiencias de mi mamá y mi tía Esther en la Shoah, al igual que la de 6 millones de judíos, 20 millones de rusos, 10 millones de cristianos, centenares de deficientes físicos y mentales que fueron asesinados, masacrados, violados y muertos de formas humillantes, mientras que pueblos del mundo miraban para otro lado. El Holocausto, conocido también como la Shoah en hebreo y según la terminología nazi, como la solución final, no solo fue contra millones de judíos, sino contra la humanidad. Es mi deber como hija de sobreviviente transmitir estas historias de horror que me fueron contadas para que las futuras generaciones sepan del dolor y horror que nuestros antepasados sufrieron. Si yo no cuento lo poco que sé, yo creo que aquí termina la historia. Recordando, honramos sus memorias. Mi nombre es Sara Bluma Frimet, nombre de mis dos abuelas, y tengo la responsabilidad de mantener sus memorias vivas. Les contaré un poco de historia y de anécdotas que me fueron transmitidas a lo largo o corta de mi vida. Historias de la familia Tauber-Brom, un poco antes, durante y después de la Shoah. Mi papá nació en Bilgoraj, un pueblito en Polonia. Ese es mi abuelo Tauber. No, ese es mi abuelo Brom, no mi abuelo Tauber. Un pueblito chiquitito en Polonia allá por 1914. Ni él se acordaba en qué fecha nació porque en ese entonces no se inscribían a los hijos. Eran 12 hermanos, de los cuales solo 2 sobrevivieron. Mis abuelos paternos tenían una pibirnia o cervecería en el pueblo, que la gente iba a veces antes del Shabbat para reunirse y hablar de negocios, de la familia y de Bobe Maises. Bobe Maises es cuentos de la abuela. Sé que eran religiosos porque usaban el kipá. El kipá es un recordatorio de que Dios está por encima nuestro. Y también usaban los tzitzim, que era una prenda rectangular que se ponían debajo de la ropa, debajo de la camisa, que llevan 4 hilos en cada esquina que tenían que pasar por un agujero. Al pasar por el agujero formaban flecos de 8 hilos. ¿Por qué usaban el tzitzim? La Torá, la Biblia, explica que al hacerlos lo verás y recordarás todos los mitzvot. Es como un recordatorio tangible de un Dios incorpóreo. Es una pena que no sepa más de la familia Tauber, así que paso a la familia Brom. Mi mamá nació en Lomja, también Polonia, en un pueblito chiquito que se llamaba Lomszyca, en febrero del 1923. Eran 9 hermanos, de los cuales 5 sobrevivieron. 3 de los hermanos mayores vinieron a Paraguay antes de la Shoah, mi mamá y mi tía Esther después de la Shoah.
Mis abuelos maternos, ahí está mi abuelo Brom, se dedicaban a la agricultura y sus productos eran vendidos en los mercados de la ciudad. Sé que también eran religiosos, ahí está mi abuela materna, mi abuela Sara, porque usaban la kipá y los tzitzim. Uno de los hermanos mayores de mi mamá se dedicaba a la peluquería, lo cual le fue muy útil a mi mamá aprender a cortar el pelo. Más adelante les cuento. Ahí vemos la pibirnia, era la pibirnia Tauber. Ahí atrás de todo se le puede ver a mi papá. Y esta señora adelante es la hermana de mi papá, Lea, mi tía Lola, quien le trajo a mi papá a Paraguay. Continúo. En Lomja, ellos estuvieron en el gueto. De ahí fueron transportadas a Auschwitz en camiones como animales, días y noches, sin agua, sin comida. Cuando llegaban a Auschwitz eran separados, los niños y los hombres de un lado, las niñas y las mujeres de otro. Era el Recht, Link, izquierda, derecha. A los mayores, a los más adultos, los discapacitados, se les mandaban directamente a la cámara de gas. Mi tía y mi mamá fueron abruptamente separadas. Mi tía y mi mamá, sí. Fueron separadas de su mamá, sin pensar que era la última vez que mi mamá y mi tía le veían a su mamá. Pero yo creo que mi abuela sí presentía que sería la última vez que se iban a ver, ya que mi abuela le dijo, recuerden lo que son Idische Meidalach, recuerden lo que son niñas judías. Fue algo que me fue transmitido y ha sido como una semilla que se me plantó muy dentro de mí, que hasta el día de hoy puedo escucharle a mi mamá diciendo esas palabras. Recuerden lo que son. La vida en Auschwitz no fue un picnic. Sufrieron hambre, frío, maltrato físico y psicológico y fueron privadas de toda dignidad. Cuando eran llevadas a la cámara de gas y una vez adentro, ellos entonaban el himno, que era una declaración de fe. Por lo tanto, se usa en la religión judía en muchas ocasiones, hasta incluso antes de la muerte. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shekevot Malchuto Leolam Baed. Oye Israel, nuestro Dios, Adonai es uno. El Señor es nuestra justicia, el Señor es nuestra salvación. La rutina diaria en el campo consistía en que venía una SS o la capo del momento a despertarle a las chicas de la barraca donde estaban. Y el buenos días era Aufstehen, polskie kurve, celape, Aufstehen, polskie kurve, que quería decir despierten polacas putas, con el perdón. Pero eso es lo que ellas escuchaban todas las mañanas. Después de eso iban al bosque. Iban todas caminando kilómetros y kilómetros y kilómetros con frío, con lluvia, con nieve hasta las rodillas, con hambre, pero no importa. Iban caminando hasta llegar a un cierto lugar donde cavaban unos pozos profundos por horas y horas y horas. Y después de eso, al terminar de cavar, tenían que volver a tapar el pozo, así como lo abrieron, lo tenían que volver a tapar. Y después de eso, iban de vuelta al campo. Si alguna de las chicas se caía, porque ya estaba cansada, uno de los SS agarraba su revólver y bum, 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 la mataba, sin piedad. O soltaban uno de los perros que iban con ellos siempre. Mi mamá fue una de ellas. Al caerse, el SS
le soltó el perro y en vez de agarrarle el tujes, la cola, el perro agarró un pedazo de pan que tenía mi mamá guardado en su bolsillo. En el campo le esperaba una rica sopa, como contaba mi mamá, una sopa calentita que era ashmek, riquísima, que parecía agua sucia, con unas cuantas cáscaras de papa flotando ahí. Y si Dios quería y tenían suerte, les daban un pedazo de broit, de pan, que era más duro que una piedra. Como les conté anteriormente, mi mamá aprendió a cortar el cabello estando con sus hermanos, lo cual le fue muy útil estando en Auschwitz. Eso le ayudó a que de vez en cuando el Señor le diera un pedazo de pan y un pedazo de kartoffel, de papa. Ese señor que mi mamá cortaba el pelo una vez por mes o algo así, era el doctor Mengele. Y más de una vez me dijo mi mamá que cortándole el cabello al doctor Mengele, quería meterles las tijeras acá, bien profundo como pudiera. Y nunca hizo. Varias veces le pregunté a mi mamá, ¿por qué no lo hiciste? Y solo me decía, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. No sé, no sé. Pero estoy segura que ganas no le faltó. Una de las anécdotas que me fueron contadas, ahora voy a contar un poco de anécdotas. En una ocasión a mi tía Esther tuvo aquí en el cuello una infección y en la desesperación mi mamá, sabiendo lo que iba a pasar, que si veían esa infección la iban a mandar directo a la cámara de gas, agarró un cuchillo, le cortó, le sacó la infección, le hizo orinar a mi tía Esther en su mano, le puso la orina de mi tía en el cuello, ya que era el único desinfectante que tenían a mano. Ustedes que conocieron a mi tía Esther seguro habrán visto esa cortadura que tenía ella en el cuello. Ahora ya saben el porqué. Otra de las anécdotas de mi tía Esther. Mi tía Esther era la menor que mi mamá. Y siempre me contaba mi mamá que mi tía Esther siempre tenía hambre, estaba cansada y tenía frío. Y a la noche cuando iban a las barracas, mi tía Esther lloraba. Y mi mamá me contaba que le caía moco. Y mi tía Esther hacía así. Así me contaba mi mamá. Y mi tía Esther decía, Sonichka, ich kann nicht, no puedo más. Sonia, vamos a la cámara de gas. Estoy cansada, tengo frío, tengo hambre, Sonia. Y mi mamá le decía, Esther King, un día más. Después vamos a ir a Paraguay. Vamos a estar con la familia. Esther King, un día más. Y Esther King le decía, pero Sonia, yo tengo frío, yo tengo hambre. ¿De dónde mi mamá sacaba la fuerza? Yo no sé. Siempre me cuestioné. Creo que sobrevivieron tanto mi mamá como mi tía Esther porque tenían la esperanza de venir a Paraguay algún día, de encontrarse otra vez con la familia, de poder contar la historia de lo que les pasó en Auschwitz. Era creer en Gotenyu. Gotenyu era Dios, ese Dios que ellas llevaban aquí adentro y que nunca perdieron la fe. Siempre creyeron en Gotenyu. Gotenyu va a ayudar, Gotenyu esto, Gotenyu lo otro, siempre era Gotenyu. Hasta siempre me acuerdo mi mamá diciendo Gotenyu y mañana va a ser mejor. Eso era algo que decían en el campo. Ay. Perdón. Una anécdota más del campo de concentración. Estando mi mamá y mi tía afuera, caminando, del otro lado del alambrado, de repente le ven a su hermano David. Y mi mamá y mi tía Esther y David empiezan a gritar, a cantar, a llorar. Estaban llorando los tres, haciéndose preguntas, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está este? ¿Dónde está lo otro?
y todos estaban muertos, muertos. David le dice a mi mamá, qué suerte que ustedes están vivas, qué suerte que van a ir a Paraguay y poder contar la historia, porque yo ya estoy cansado, yo ya no puedo más. Y Job no tengo fuerza. Y David se fue caminando solito a la cámara de gas. Antes de eso mi mamá lloró, le suplicó, le gritó, dijo, David, dentro de poco termina esto, vamos a ir a Paraguay a estar en la familia, con la familia. Y David le dijo, no tengo fuerza. La misma anécdota fue contada a mi prima, pero un poco diferente, a mi prima Rosy, que mi tía Esther y mi mamá se encontraron ahí en el patio de Auschwitz, estando el alambrado, y se encuentran con David, feliz de la vida, todo hablando, y cuando David le dice, no tengo más fuerza, él se agarra del alambrado y se queda electrocutado enfrente a mi tía y a mi mamá. Son dos historias de la misma persona. Todas estas anécdotas yo lo viví escuchándole a mi mamá, pero ella lo vivió en carne viva. No es una ficción todo esto, no es un cuento. Esto sucedió en Auschwitz. No es como algunos dicen que el Holocausto no pasó. Espero que las futuras generaciones mantengan viva la memoria de todos los que perecieron allá. El 7 de mayo de 1945 entraron los rusos a Auschwitz y liberaron el campamento. La Cruz Roja estaba a cargo de las sobrevivientes y de saber dónde querían ir. Por supuesto, mi mamá y mi tía Esther querían venir a Paraguay. Fueron llevadas a Francia, donde estuvieron 2 meses hasta que consiguieron los papeles. En ese entonces en Francia era el embajador paraguayo, el señor Federico Chávez, quien al enterarse que las 2 mujeres judías, polacas, eran de apellido Brom, se puso muy contento porque su amigo Jaime Brom, el hermano de estas 2 polacas, estaba en Paraguay. Estando en la embajada, el embajador le llama a mi tío Jaime a decirle, tus 2 hermanas están vivas y pronto van a estar en Paraguay. De Francia se fueron a Río, donde la colectividad judía la recibió y estuvieron creo que 1 mes. Estando en Río, mi tía Esther conoció al amor de su vida, mi tío Salo Juan, con quien después se casaría y tuvieron un hijo, Tatush, alias Tatush, Jackie. De Río vinieron a Paraguay, allá por octubre del 45, y también toda la colectividad judía, ahí está el avión, y también toda la colectividad judía fueron al aeropuerto a esperarla. Era el no creer que hayan sobrevivido. Muchos fueron por curiosos, pero los judíos fueron con la esperanza de saber algo de algunos de sus familiares. Ahí se le puede ver a mi mamá bajando del avión. Bueno, la verdad que no sé si es mi mamá o mi tía. Mi papá estaba entre ellos, entre unos de los que fueron al aeropuerto a ver a estas chicas judías. Y cuando le vio a mi mamá y a mi tía Esther, dijo, con una de ellas me voy a casar. Mi tía Esther ya tenía un enamorado en Río, así que la única que sobraba era mi mamá, y se casaron. Mi papá llegó a Paraguay en 1935 con $10 en el bolsillo. Le trajo su hermana Lola. En esa foto podemos ver ahí atrás a su hermana Lola. Un momento con esa foto, ¿sí? Mi tía Lola ya se encontraba en Paraguay con su marido Shimon y sus 2 hijos, Srulik y Israel. El comienzo de mi papá no fue nada fácil. Vino a los 18 años, era joven, no tenía idioma y tenía que trabajar como todo el mundo. Él también fue un cuantenik. Cuantenik es el que va de puerta en puerta vendiendo hebillas, hilos, aros,
servilletas, cualquier cosa que le daban para vender, él vendía. Iba de puerta en puerta con su valija. Cuando ya ahorró un poco más de dinero, se compró su burro. Ahí está mi papá y su burro, su primer coche en Paraguay. Con su burro le fue mucho más fácil continuar el trabajo, ya que era el burro quien llevaba las valijas y no él. También iba de puerta en puerta, ya con el burro vendiendo cosas un poco más grandes tal vez. No solamente las hebillas y los botones que vendía cuando tenía que él llevar en la mano. También mi papá iba en tren a las ciudades del interior a vender cosas. Y al atardecer, al anochecer, como era costumbre, se reunían todos los del pueblo a tomar algo. Era la costumbre en ese entonces pasarse un vasito de caña entre todos los que estaban sentados en la mesa. Pero como mi papá era un gringo y no sabía de las costumbres de Paraguay, cuando le llegaba el vaso, se tomaba todo. Tuvo que aprender bien rápido las costumbres o si no lo iban a matar. En 1945 en el Paraguay era el presidente el señor Higinio Morínigo y era Paraguay uno de los pocos países que permitía la entrada de inmigrantes. Mi mamá y mi tía vinieron acá porque sabían que tenían familia. Mi tía Feibu, mi tía Felicia, había llegado a Paraguay mucho antes, traída por su enamorado, mi tío Moishe Ismajovich, quien le trajo. Y una vez cuando mi tía Felicia llegó a Paraguay, se casó con mi tío Moisés. Ellos tuvieron 3 hijos, Bernardo, Zichronole Brajá, David y Marcos, Zichronole Brajá. Zichronole Brajá quiere decir que su memoria sea bendita. Mi tía Feibu después le trajo a su hermano Jaime. Y después vino mi tío Enrique, Hershu, como le decíamos cariñosamente. Hershu vino a Paraguay al final del 38 para buscar un país que pudiera trabajar y pudiera traerle a toda su familia que él había dejado en Polonia. Ahí está la familia de Paraguay. Ahí le podemos ver a mi tía Felicia, mi tío Moisés, mi papá el churro parado ahí en el medio de las 2 hermosas mujeres. Una es mi mamá, mi tía Esther, mi tío Jaime y su esposa Fanny con los 2 hijos. Yo creo que ese nenito chiquitito ahí será Bernardo o era David, no sé. Después veremos. Hershu había dejado a toda su familia, su esposa Miriam y sus 2 hijos, Isaac y Reisale. Vino a Paraguay para ganar un poco de plata y así poder traerles a Paraguay. Pero lastimosamente empezó la guerra y ellos también murieron en Auschwitz. Una de las tradiciones importantes para los judíos era compartir la mesa, era la familia, era reunirse los viernes para hacer Shabbat, o era reunirse para Pesach, Yom Kippur, Rosh Hashanah, todas las fiestas judías que habían, era reunirse toda la familia junta. Era tan importante estar con la familia, que eso es algo que nosotros aprendimos desde chicos, el querer estar con la familia. Y no solamente eso, el preparar comida. Mientras más comida, más felices estaban. Y no eran solo 10 platos que preparaban, eran 20 platos. Y tenías que comer, porque si no comías te preguntaban, ¿no te gusta lo que cociné? ¿Y cómo puedes comer 20 platos? Sí, me gusta lo que cocinaste, pero no me entra más. Entonces era el famoso, sí, pero yo en Auschwitz no tenía lo que comer. Era como si comiendo esa comida los niños en Auschwitz se iban a salvar. Mi papá y mi mamá se casaron en diciembre del 45 y pudieron formar una familia. Mi hermano Alberto, mi hermano Luis, Zichronole Brajá y yo. Tuvieron, ahí está mi mamá y mi papá, tuvieron la gran suerte de poder ver a sus nietos, Alan, Alexandra y Daniela.
Y mi papá tuvo la gran suerte de ver a su bisnieta Irina. Para mi mamá y mi papá era muy importante que estudiemos. Siempre me decía mi papá, tenés que estudiar, mi hija, y a mí no me gustaba estudiar. Mi mamá luchaba conmigo para que yo estudie. Mi mamá me decía, yo no tuve la oportunidad de estudiar, pero vos sí. Mi papá y mi mamá me decían, si tenés un diploma, se te abrirán las puertas en cualquier parte del mundo. Ese diploma, aunque no lo puedas usar, sí lo vas a poder presentar en alguna parte del mundo y las puertas se te abrirán. La plata hoy tenés y mañana se va. Ellos trabajaron mucho para tener lo que tuvieron, para poder darnos todo. Era como que el cielo era el límite. La expresión de amor de mi mamá era a través de la comida también. Mientras más comida, más amor sentíamos. Mis padres se dedicaron a la joyería. En 1965, esta es la joyería. Un día entra un señor súper elegante, buen mozo, y habla con la empleada en inglés. Como la empleada no hablaba en inglés, le llama a mi mamá. Al acercarse mi mamá a ese señor, buen mozo, le corre así como un escalofrío por todo el cuerpo. Ya no sabía por qué. Y le dice al señor, buenas tardes, ¿en qué le ayudo? El señor le dice, me gustaría ver algo que estaba ahí en el mostrador. Al poner la mano mi mamá y el señor ver el tatuaje que tenía mi mamá en el brazo, ahí está. Le dice el señor en inglés, disculpe, pero me olvidé la billetera en el coche. En el momento que el señor sale, mi mamá empieza a gritar, Mengele, Mengele, Mengele. Mi papá, que estaba atrás, sale corriendo y le grita a mi mamá en yiddish, Bis michigene, bus Mengele. Estás loca, ¿qué Mengele? Y mi mamá lo único que podía decir era Mengele, Mengele. Sale mi papá corriendo de la joyería para ver si le veía a Mengele, pero lo único que vio fue un coche que se alejaba. Y esa fue la última vez que Mengele fue visto en Paraguay. Y les dejo con una última anécdota que me fue contada por un compañero mío del colegio, Pablo Ávila, que espero que me estés mirando. Una vez mi mamá fue a buscarme al colegio en el coche y tenía su brazo afuera. Se le acerca a Pablo y con la inocencia de los niños le dice a mi mamá, doña Sonia, ¿por qué tenés tatuado ese número en tu brazo? Y mi mamá le dice, es el número de la lotería. Me gané la lotería. Increíble que a pesar de todo el horror y todas las penurias y todo el dolor y todo lo que pasaron, mi mamá haya podido encontrar un poco de humor dentro del dolor para poder contestarle eso a Pablo. Es increíble. Espero que esto haya sido, lo poco que sé y lo poco que les pude transmitir, haya sido útil para las futuras generaciones, mis sobrinos nietos, que no se olviden nunca lo que somos y lo que nuestros antepasados sufrieron por el simple hecho de ser judíos. Gracias. Muchísimas gracias, Flora. Has podido compartir esta tarde una historia de valentía, de fe, y vemos que tu mamá y tu tía nunca perdieron la esperanza de salir. Y al final, creo que lo más bonito que pudieron hacer al llegar al Paraguay es haber tenido esta hermosa familia con sus hijos, sus nietos, y la suerte de haber podido ver a sus bisnietos. Creo que no existe alegría más grande para un padre, para un abuelo, poder ver a sus nietos correr. Has logrado a través de estas vivencias conmovernos a todos. Igual vuelvo a repetir,
el trabajo de cada uno de nosotros en la Red LAES, en cada uno de los países que nos encontramos, es fomentar y compartir la enseñanza de la Shoah, porque estamos conscientes de que a través de la educación nunca más se va a volver a repetir un holocausto, nunca más habrá una familia separada, nunca más un niño tendrá hambre y frío. Muchísimas gracias, Flora. Estoy recibiendo las personas que deseen a través del chat pueden enviar sus preguntas. Estoy recibiendo, dice Sandra, ¿no? Conmovida y muy profunda el testimonio del Paraguay. Definitivamente sí, ¿no? Tanto la historia de David también, que nos ha hecho llegar a un contexto más real, nos hace aterrizar, como se dice, a Latinoamérica y saber cómo fue la vida de cada una de estas personas. Quieren saber si hay algún libro donde se pueda contar sobre los refugiados del Paraguay, aparte del documental que ya hemos puesto en el chat. David. Sí, gracias Patricia. Sí, la vida de los judíos en el Paraguay está relatada en algunos libros. El libro de Alfredo Seifert, Los judíos en el Paraguay, es el más, quizás el más difundido, pero también hay un libro de Jacobo Cuenca, Dispersión y Reencuentro, que se refiere a la genealogía de las familias sefaradíes en el Paraguay, especialmente, aunque no exclusivamente. Es una narrativa impresionante de 500 años de migraciones y movilidad judía hasta llegar al Paraguay, eh, donde puede haber algunos testimonios como este. ResLink me parece que es lo más logrado en términos de sistematizar testimonios. Además, es un documental muy impactante, estéticamente muy llamativo. Y me tocó a mí trabajar el tema de la política paraguaya hacia los judíos y la crisis europea en los años de la Shoah. Pero trabajé solamente a nivel de artículos, no tengo una publicación específica sobre eso. Creo que eso, después de algunos libros, pero sobre presencia judía anterior o búsquedas de presencia judía muy anteriores en el tiempo, como el de Clara Cohen, sobre presencia de los marranos en el Paraguay, pero eso es bastante, se refiere a un periodo muy, muy anterior, que sería el periodo colonial. Creo que eso, no sé, Ruth o Mónica si quieren complementar, pero creo que ahí agotamos principalmente la bibliografía sobre el Paraguay. Y después tenemos los estudios internacionales que tocan el tema del Paraguay, como el estudio que mencioné del doctor Efraín Sadov, sobre los pasaportes y otros instrumentos diplomáticos que servían para la salida, el escape de los judíos de Europa en los años de la Shoah. Gracias, David. Debo compartir también con ustedes, tú mencionaste a dos justos de las naciones de Latinoamérica. El Perú también cuenta con un justo de las naciones, Sí. quien es José María Barreto. Él fue un Barreto, diplomático peruano también. Y en la tarde de hoy nos acompaña su sobrino nieto, que acaba de mandar un mensaje a través del chat. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Otra de las preguntas que me hacen para Flora, cuando llega la familia o los judíos al Paraguay, ¿se sintieron de alguna forma, sintieron discriminados o tuvieron algún rechazo? La verdad que no, creo que no, fueron recibidos, ellos se adaptaron rápidamente al país con las costumbres, a pesar de que cuando mi mamá llegó a Paraguay, una de las cosas que más le llamaba la atención era que la gente andaba descalza y no sabía por qué. Pero mi papá amaba Paraguay como si él hubiera nacido acá. Así que vivieron como paraguayos, se nacionalizaron, rechazaron el pasaporte polaco, se hicieron ciudadanos paraguayos y mi mamá jamás quiso volver a Polonia, jamás. Gracias, Flora. Otra pregunta que capaz David nos puede dar el alcance. Nos preguntan aquí, ¿cuánta población judía hay más o menos aproximadamente hoy en el Paraguay? ¿Tiene una comunidad grande o una comunidad pequeña? Tiene como 1000 integrantes, Mónica o Ruth, si me pueden complementar. Entonces, En la sí, información estamos alrededor de 1000 personas. Flora, creo que somos 1000 más o menos en total Creo que somos un poco más. en el país. Quizás capaz un poco más, 1200 tal vez, pero por ahí anda el número. ok, muchas gracias. Bueno, creo que no tenemos más preguntas por el momento, simplemente definitivamente eternamente agradecidos, Flora, por haber compartido la historia de tu mami,
que es algo definitivamente, digo yo, no inédito, porque no es conocido y nos has podido dar muy cercanamente las vivencias de ella. Igualmente agradecemos al Museo Judío del Paraguay por habernos la tarde de hoy permitido hacer un enlace Perú-Paraguay para poder hacer esta transmisión por Red Live.